Hola, buenos días. Vamos a resolver el ejercicio 11 de cinemática de la guía de biofísica del año 2023. El ejercicio dice: el siguiente gráfico representa los datos de la cantidad de personas fallecidas por COVID en un periodo de tiempo del año 2020 en América Latina. Les pide analizar y responder. ¿En qué unidades de tiempo se registran los datos y qué intervalo está representado? Bueno, en esta gráfica podemos ver que en el eje Y está el número de muertes y en el eje X tenemos fechas. Entonces, ¿en qué unidad de tiempo están registrados los datos? En días. Y luego nos pregunta qué intervalo de tiempo está representado. Y entonces, si tomamos como el 7 de marzo, el día de la primera muerte, y el 26 de abril, el día que llegaron a las 8.246 muertes, podemos decir que se transcurrieron 50 días. El inciso B nos dice que describamos el comportamiento de este registro basándonos en conocimientos de cinemática. Bueno, como dije, acá en el eje Y tenemos el número de muertes y acá teníamos fechas. Esto lo podríamos transformar de la siguiente manera: en un gráfico de posición en función del tiempo. Acá en el eje del tiempo, directamente en vez de poner fechas, le puse los días. Y acá, en el número de muertes, le puse posición, como para que sea más fácil de entender. En vez de muertes, es como si estuviéramos viendo un gráfico de posición en función del tiempo. Entonces, ¿qué tipo de gráfico es? Es MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué quiere decir? Que está asociado a este movimiento una cierta aceleración. Luego nos pide calcular aproximadamente la velocidad y la aceleración correspondiente a los datos representados en el gráfico. Bueno, acá hice otro grafiquito con otro programita para que se vea un poquito mejor. Entonces, en el eje Y dijimos que teníamos el número de muertes y acá en el eje X los días. Entonces, vamos a ver qué son los datos que tenemos. Podemos sacar de este gráfico la posición final, entre comillas, posición final, que sería el número de muertos finales, que serían los 8.246 muertes. Mi posición inicial o mi número de muertes iniciales serían 0 muertes. O sea, arrancamos con un valor inicial de 0. ¿En qué transcurso? En el transcurso de 50 días. ¿Y cuál va a ser mi velocidad inicial? 0 muertes por día. ¿Por qué? Porque nuestro gráfico comienza en el eje de coordenadas, en el punto 0, 0. Entonces, en el tiempo 0, al haber 0 muertes, vamos a tener una velocidad inicial de 0 muertes por día. Entonces, nos pide calcular la velocidad y la aceleración. Veamos en función de estos datos, en las ecuaciones de cinemática, qué es lo que podemos utilizar. Si yo quiero utilizar la ecuación de velocidad para calcular la velocidad final, la velocidad inicial la tengo como dato. El tiempo también, el tiempo serían los 50 días. Ahora la aceleración no la tengo. Entonces, no podría utilizar esta ecuación todavía para calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque me falta el dato de aceleración. Bueno, ahora fijémonos con la ecuación de posición. La posición inicial la tenemos, que serían las 0 muertes. La velocidad inicial la tenemos, que son las 0 muertes por día. Lo mismo el tiempo. Acá también tenemos tiempo. Y nuestra incógnita, la aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a resolver este ejercicio?
En primera instancia vamos a calcular la aceleración y después la velocidad. Entonces, para calcular la aceleración, acá volví a poner la ecuación completa, que tenemos posición final es igual a la posición inicial, que como dijimos, en este caso es igual a 0 muertes, más la velocidad inicial por el tiempo. Como la velocidad inicial es 0, este término también se me hace 0. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la formulita nos queda de esta manera. Posición final va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como nuestra incógnita es la aceleración, tenemos que despejar. Este 2 pasa para este lado, multiplicando, y el tiempo pasa dividiendo. Entonces nos quedaría la ecuación aceleración es igual a 2 veces la posición final dividido el tiempo al cuadrado. Acá reemplacé con los datos, 2 por 4.246 muertes dividido 50 días al cuadrado. Este valor nos da 6,6 muertes por día cuadrado. Bueno, ahora ya con este dato podemos calcular la velocidad. Acá volví a poner esta diapositiva, pero en este caso le agregué el nuevo dato que incorporamos, que sería el de aceleración. Entonces, ahora para utilizar esta ecuación para calcular la velocidad, vamos a ver que tenemos todos los datos. Entonces, tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso era 0 muertes por día, más aceleración por tiempo. Entonces la fórmula nos queda como velocidad es igual a aceleración por tiempo. Acá reemplazo con los datos y me queda que la velocidad final es de 329,8 muertes. El inciso D nos pide representar velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo para el periodo de tiempo indicado en el gráfico de la figura. Entonces, estos son todos los parámetros que ya tengo, todos los datos. Posición final, posición inicial, tiempo, velocidad, aceleración y velocidad final. Para el caso de la velocidad en función del tiempo, como es un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros vamos a tener que graficar la ecuación de una recta. Entonces, veámoslo con la ecuación de velocidad final. Sabemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En nuestro caso dijimos que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces la ecuación nos queda que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por tiempo. Y nuestra ecuación horaria quedaría velocidad final es igual a 6,6 muertes por día cuadrado por X. Esto es lo mismo que graficar una ecuación del tipo Y es igual a por X, donde yo tengo mi punto de mi velocidad a los 50 días, que dijimos que era 329,8 muertes, y como no tenemos una velocidad inicial, entonces esta recta arranca del eje de coordenadas, del punto 0, 0. Y de esta manera trazamos una línea recta, porque vendría a ser que nuestra aceleración hace que vaya variando uniformemente la velocidad. Si vemos, y si queremos armar un triangulito acá, esta pendiente es la aceleración. Entonces, para el gráfico de aceleración en función del tiempo, va a ser
una constante. ¿Por qué? Porque nuestra aceleración, por más de que pasen 2 días, 4 días, 10 días, 20 días o los 50 días, la aceleración siempre va a ser de 6,6 muertes por día. Entonces, cuando nosotros graficamos aceleración en función del tiempo, tenemos que graficar el valor como una constante. Es una constante, ¿por qué? Porque en todo el lapso de tiempo la aceleración es la misma. Resumiendo este ejercicio, podemos ver que a partir de un gráfico de número de muertos en función a las fechas, podemos transformarlo tranquilamente en un gráfico de cinemática, en donde este mismo gráfico podemos sacar información a partir del número de muertes y de los días transcurridos a esta cantidad de muertes, podemos sacar la aceleración, la velocidad. Acá podemos ver los 3 gráficos para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde para el gráfico de posición podemos observar una concavidad hacia arriba, que es el efecto que hace la aceleración en la posición de un objeto. Ahora, ese mismo gráfico expresado en velocidad en función del tiempo se observa como una recta, donde la pendiente de esta recta va a ser la aceleración del sistema. Y en el caso que grafiquemos aceleración en función del tiempo, como la aceleración es constante, vamos a tener una recta constante durante todo el trayecto, durante todo el tiempo, que en este caso fueron los 50 días. Bueno, espero que hayan entendido todo el concepto y saludos.